mucho antes del principio, aún sabiendo. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, el centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro en mi vida es Jesús. El centro en mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses que los amorreos que viven en esta tierra. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Es un tiempo en el que tenemos que decidir de qué lado vamos a estar. Es un tiempo en el que nuestras casas tienen que levantarse altares de adoración. Es un tiempo en donde tenemos que asumir un compromiso como iglesia y entender que la iglesia somos todos, que nosotros somos la iglesia y que la iglesia está en donde nosotros estamos. Por eso es que lo invito a que canten con nosotros esta melodía, declarando que nuestra casa va a adorar al Señor, que nuestra casa será un altar de adoración, que nuestra casa será un centro de adoración. Los invito a que cantemos juntos esta melodía que dice así. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Oh, mi casa y yo serviremos
serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Una vez más, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. El centro en mi familia es Jesús. El centro en mi familia es Jesús. El centro en mi familia es Jesús. El centro en mi familia. El centro en mi familia es Jesús. El centro en mi familia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo, sí, el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo, sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro eres solo tú, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo. Dios, te agradecemos por este momento y porque nos das el privilegio de tener tu palabra cerca de nuestros corazones. Háblanos y haznos saber tus verdades, haznos conocer, Señor, el mensaje para que nuestros corazones cobren ánimo, aliento y dirección en este tiempo que nos encontramos. En Cristo Jesús. Amén. Hola hermano, hola iglesia, bienvenidos. Nos encontramos otra vez por este medio y estamos transitando ya algunos han perdido la cuenta del tiempo que nos encontramos en cuarentena. Ha pasado mucho tiempo, 2 meses, más de 2 meses ya, y todavía acá estamos. Es una realidad social extraña, varios sentimientos, varias situaciones que a lo mejor no podemos explicar, no podemos del todo entender, pero están sucediendo, estamos en medio de todo esto. Y nuestra pregunta es ¿hasta cuándo? Y ahí surgen las
las incomodidades, surgen ya la búsqueda de salidas, de nuevas alternativas y de ver hasta qué punto es todo esto serio o no. De hecho, no ha dejado de ser serio. Es un tema que creo que a nivel mundial nadie lo está tomando a la ligera. Sin embargo, el miedo no tiene que apoderarse de nuestras vidas, sino más bien nuestra confianza, nuestra serenidad y saber de que Dios está en control y de que todavía hay un propósito y un plan aún para estos momentos que estamos viviendo. Quiero agradecer porque estuviste acompañándonos durante estas semanas. Siempre la compañía es el apoyo que nosotros necesitamos para poder seguir. El hecho de que nos envíes mensajes, de que estés siempre en contacto, hace que tomemos ánimo y podamos continuar. Y aún a pesar de eso, no dejaríamos de predicar de todas maneras la palabra. Estaba pensando en lo que vivimos hoy, en lo que estamos pasando en este tiempo, y realmente hay cosas que uno tiene dentro que quisiera decirlas desde su condición normal, natural. Sin embargo, no olvidamos jamás que estamos ministrando a una iglesia, estamos ministrando a un pueblo, y esperamos siempre que nuestras palabras no sean nuestras, ni nuestros pensamientos estén totalmente sazonados de nuestras propias opiniones, sino de la voluntad y el propósito de Dios. Les decía en estas semanas que creo que es importante ya que tomemos dirección y rumbo hacia lo que vamos a hacer. Por ahí hay algún cierto punto de flexibilidad y esto debería sí de motivarnos, pero tal vez no necesariamente alegrarnos, porque las cosas no van a ser necesariamente normales tan de repente. Sin embargo, hay un condicionante elemental para nuestras vidas, que es justamente aquello que rige y nos ayuda a poder tomar este tipo de decisiones, de qué hacemos ahora, cómo continuamos. Ya pasó 2 meses, bueno, algo tenemos que hacer. De hecho, estamos haciendo algo, estamos tratando de mantener esta realidad, esta conexión. Y el tema de hoy tiene que ver justamente con esto, y por eso quiero que aprovechemos estos minutos y podamos estar en lo posible conectados, concentrados en lo que Dios quiere decirnos a nosotros como iglesia, acá en este lugar donde Dios ha permitido que podamos conocerle, donde ha permitido que podamos crecer, ¿sí? Hay muchas cuestiones. De hecho, estamos en casa y se nos ha ordenado que sigamos allí, y hemos acatado esa regla y lo estamos haciendo por el bien común. Esa es la consigna, ¿no? Por el bien común. De hecho, escuchamos en los noticieros o en las propagandas de que los héroes ahora somos nosotros, los que nos quedamos en casa. De alguna manera, la obediencia hoy se ha vuelto una característica interesante de heroísmo. Sin embargo, hay cosas por las cuales nosotros socialmente, quizás, no digo nosotros, pero la mayoría no obedece. Las reglas de tránsito, nunca se dijo que alguien era héroe por llevar casco, pero de todas maneras todas las reglas que se dan siempre son para el bien común. En teoría son así, aunque no necesariamente se cumplan todas. Yo creo que tenemos que ejercitar nuestra humanidad en este tiempo y considerar hasta qué punto todo esto es una restricción a no hacer nada, o es una posibilidad a entregarlo todo. Y yo creo que la iglesia tiene que reflexionar en esto, juntos tenemos que hacerlo, y tomar decisiones ya concretas de cómo vamos a estar operando y cómo debemos seguir operando en este tiempo. Yo creo que tenemos el terreno totalmente favoreciéndonos para que podamos poner en obra lo que por muchos años hemos estado predicando. Así que te han dicho que te quedes en casa, estás allí. Y ahora permanecemos. ¿Hasta cuándo? No sabemos necesariamente. Pero eso es todo. Eso es en toda nuestra participación. ¿Será que descansamos en la simple obediencia a lo que dice Corintios 13, que nos sometamos a las autoridades? ¿Será solo eso? ¿Esa es toda nuestra participación como iglesia? ¿O hay algo más que nosotros tenemos que hacer? Y yo pensé profundamente en esto hace rato, y creo que hay algo más. Y esto no es necesariamente una intención de poder generar rebeldía ante las reglas, sino que nosotros podamos tomar posiciones. Y de esto se trata, ¿sí? De alguna manera,
se nos ha quitado o se le ha quitado a la iglesia en algún momento quizás una de las mayores fuerzas que tenía como creyentes. Quiero hacer un poco de historia y memoria. Cuando la iglesia unida allí, esa iglesia primitiva, perseveraba y dice que tenía todas las cosas en común y estaban siempre juntos y no había necesidad entre ellos porque compartían todo. Y me pongo a pensar que era una iglesia que definitivamente gozaba de poder compartir, del partimiento del pan en las casas, de las oraciones, de estar en el templo y de hacer todo esto como una comunidad natural, ¿no? Antes de esta pandemia, por ejemplo. Y cada uno disfrutaba de esto. De hecho, era algo característico el hecho de reunirse, juntarse. No es nada nuevo, no es una reunión de damas de ahora o una reunión de hombres diferente a lo que algún momento fue la iglesia reuniéndose antes. De hecho, la intención de reunirse, de unir grupos de jóvenes, de unir grupos por géneros, es decir, todo lo que se hace siempre fue con la intención de la convivencia, la unidad. El hecho de compartir siempre ha sido algo fuerte, ha sido un pilar fundamental que hemos usado por años y años como iglesia. Sin embargo, hoy nos vemos afectados. Así como en algún momento se ve afectado el pueblo cristiano cuando el emperador Claudio de repente toma una decisión drástica y dice que ningún judío debía de quedarse en Roma. Entonces, todos los judíos son expulsados de Roma. Y muchos de esos judíos tenían una doble nacionalidad, por así decir. Ellos eran ciudadanos romanos muchos porque habían nacido allí en Roma y de todas maneras su ciudadanía no cambiaba en absoluto el hecho de que ellos eran judíos, ¿sí? Ellos eran hebreos. De todas formas, se hizo un impulso fuerte político y empezaron a separar al pueblo cristiano. Y mira, escucha bien la historia. La fortaleza del pueblo cristiano, su unidad, el hecho de compartir, de tener las cosas en común, de favorecerse unos a otros, de dar ejemplo y favorecer a la comunidad, todo esto se les estaba quitando. De alguna manera, esa fuerza que la iglesia tenía junta, hoy estaba siendo disipada. Nosotros teníamos esta fuerza, el poder de nuestra convocatoria, el poder de nuestras reuniones, de nuestros cultos, de campañas en otros momentos, de congresos en otros contextos, de retiros, de campamentos. Pero ya no hay nada de eso. Por lo menos por ahora no. Y como que esto que era algo fuerte en nosotros para poder ejercitar, alimentar nuestra fe en el compañerismo, en la unidad, de repente no está. Yo creo que Claudio, lo que él quería hacer con esta decisión era justamente disipar, restarle a la iglesia lo que parecía que le daba fuerza. Hay un escrito en una moneda acá en Latinoamérica, en Bolivia, que dice: la unión hace la fuerza. Creo que cualquier gobierno entiende esto cuando ve a un pueblo unido por una causa. Y más aún, sin duda, si esta causa no es una causa egoísta, sino en este caso es una causa divina, espiritual, una fuerza imparable, no solamente de moralidad, sino de sentido, de coherencia, de propósito. Y a esto le teme el mundo. De hecho, es a esto con lo que constantemente está batallando el enemigo en relación con la iglesia. Los separó, los disipó, y pensando que quizás con esa separación muchos se echarían para atrás, y al no poder tener la oportunidad nuevamente de reunirse, de sumar, ¿sí?, unos con otros, tal vez este movimiento simplemente desaparecería. Se les prohibió hablar de Jesús, predicar en ese nombre. Muchas veces lo encontramos en la palabra, ha estado prohibido. Yo no sé si todavía las restricciones lleguen a ese punto, pero llegarán en algún momento donde se va a condicionar que se tiene que hablar. De hecho, hay lugares donde
se están abriendo las iglesias con protocolos, ¿no? Nosotros de hecho estamos pensando que es bueno que podamos orar, pero por otro lado me pongo a pensar también de la misma manera como muchos otros que tal vez están recibiendo también entendimiento y revelación en este tiempo para qué hacer, que quizás nuestra esencia no tiene que perderse por el permiso que podamos recibir. Tú y yo somos cristianos, somos hijos de Dios y somos la iglesia, no porque lo declara o lo decreta necesariamente un gobierno, sino por lo que Dios dice que es una iglesia. Y justamente de esto te quiero hablar, ¿sí? La palabra habla de que la iglesia estaba en la dispersión, pero Dios tuvo un propósito importante para eso en aquel entonces. El libro de Colosenses empieza refiriéndose Pablo a los hermanos que están en la dispersión y les dice paz a ellos y bendición. La iglesia en la dispersión no se refiere a los hermanos o a pobres aquellos que están restringidos en sus casas. No les dice a aquellos creyentes, miembros de una unión, que hoy no nos podemos reunir en nuestro club. Es decir, no, esto está hablando concretamente de la iglesia. Y él, Pablo, dice, el escribo a aquellos hermanos, aquella iglesia que está en la dispersión. Dios tuvo un plan importante para esa dispersión, aquella que sucedió en aquel tiempo. ¿Qué fue? Llevar la iglesia, ¿sí?, a diferentes lugares y multiplicarla. Llevar las familias que son la iglesia a diferentes entornos donde no se conocía el evangelio de Jesucristo y hacer una iglesia en cada lugar. Roma le pagó el boleto justamente a todos los judíos para que ellos puedan ser una iglesia en su casa. Y justamente esto es algo que me llama la atención. Y eso es lo que yo quiero que tú y yo podamos meditar, reflexionar y definir en nuestras vidas y en nuestra familia. No podemos terminar este tiempo, porque va a terminar en algún momento, ni podemos pretender continuar nuestra vida cristiana limitados por lo que se nos va a permitir hacer o no. Ya lo dije antes, yo creo que la iglesia, en todo lo que simboliza y representa la institucionalidad, la parte, litúrgica de nuestra iglesia, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, y no hablo como cuestiones necesariamente malas, sino como aquellas cosas a las cuales estamos acostumbrados como iglesia, van a tener que modificarse profundamente porque no vamos a vivir el mismo tiempo que hemos vivido antes de estos sucesos. Porque entendemos que tenemos que ser hoy una iglesia viva, presente, ¿sí? Una iglesia en este caso relevante. Y para esto necesitamos tomar ciertas determinaciones que no las podemos y no las hubiéramos podido tomar bajo otras circunstancias. Tú no puedes terminar y ni puedes permitirte, hermano, familia, continuar tu fe de la misma manera. Tú no puedes seguir esperando que se levante esta restricción para venir a congregarte y ser ahora sí un fiel congregante. Vos no podés esperar las habilitaciones para que puedas empezar a ejercitar tu fe. Lo que tú tienes que hacer ahora es determinar que Dios tiene un ministerio para ti y tiene una labor para tu familia. En todas estas semanas hemos estado hablando y trabajando este aspecto. Tu familia tiene una misión. Hay un ministerio para tu familia, si quieres entenderlo de esa manera. Y esto es algo que nosotros tenemos que ejecutar. Algo que nosotros tenemos que llevar adelante. Y cuando digo ministerio, por favor, no pienses solamente en aquellas cosas que has visto que se hacían en la iglesia. El servicio al Señor no está limitado por los ministerios de la iglesia. Está totalmente dispuesto, abierto
a todo tipo de manifestación de tu vida en Cristo, de tu vida en obediencia, de tu vida en la resolución de ser tú aquella persona que se compromete para llevar adelante el reino. Entonces, tu ministerio no necesariamente está restringido a las funciones dentro de lo que es la estructura funcional de la iglesia. Tú tienes una misión totalmente, ¿sí?, desvinculada de toda institución, para ser tú quien viva, para ser tú quien naturalmente pueda llevar adelante el cumplimiento de la misión que Dios tiene para ti. Entonces, quiero relatar una historia que es conocidísima de una familia, de una pareja especial, ¿sí? Y creo que hay algunas cuestiones que quizás nos pueden servir a nosotros en este tiempo. Así que te invito a que tú puedas abrir tu Biblia e ir al libro de Hechos, en el capítulo 18. Vamos a encontrar por primera vez la aparición de esta fabulosa pareja, una familia que tenía un propósito, que conoció un propósito. No sabemos si su encuentro con Pablo, con el apóstol Pablo, era un encuentro donde ellos simplemente estaban afirmando su convicción en Dios, en el Señor Jesús. Pero queremos creer y pensar que Pablo fue el impulso que hizo que sus vidas se comprometieran para el ministerio del Evangelio. Aquila y Priscila. Priscila y Aquila también es una manera de decirlo, porque las 6 veces que se mencionan sus nombres en la Biblia, 3 veces se dice Aquila y Priscila y 3 veces Priscila y Aquila. Es decir, era un complemento muy interesante. Ninguno era desplazado por el otro, sino que en esencia ambos tenían algo importante que aportar al ministerio. Y esto era lo que hacía algo diferente en sus vidas. Ellos conocieron a Pablo estando allí en Corinto. Ellos vivían en Roma, y por la resolución del emperador, que todo judío tenía que salir de Roma, entonces ellos se fueron a Corinto. Tenían una profesión, y si tú recuerdas, esa profesión era que ellos hacían tiendas, ¿sí? Se encontraron con Pablo en aquel lugar y bueno, encontraron un oficio en común, así que empezaron a trabajar de ese oficio y estuvieron allí y predicando la palabra Pablo en la sinagoga, constantemente llamando a un arrepentimiento, una rendición ante lo que era Jesús, lo que representaba, lo que él había hecho, el evangelio de él. Entonces pasó mucho tiempo, hasta que Pablo tuvo que ir en otra dirección, y juntamente con él, por supuesto, fueron estos dos, a quienes después Pablo va a hablar siempre como colaboradores, ¿sí? Colaboradores. Y dice que estuvieron un tiempo allí en Corinto, después otro tiempo estuvieron allá en Éfeso, y después Pablo tuvo que viajar como siempre viajaba, y ellos quedaron en Éfeso. Y bueno, su historia continúa, tuvieron encuentros importantes con personas muy sobresalientes, pero el caso es de que hay algunos puntos que yo quiero que podamos tomar en cuenta de la vida de estas personas. Primero, yo no sé si antes tenían un propósito, ¿sí? Pero cuando la situación natural de la vida, cuando la cotidianidad se ve irrumpida, cuando la paz se pierde, cuando el conflicto golpea nuestras vidas, cuando la tristeza, cuando una terrible situación, una terrible noticia, cuando la enfermedad, cuando lo que fuera golpea nuestras vidas, mueve los cimientos de lo cual algún día hemos estado tan cómodos y tan tranquilos, y de repente nos hallamos en una situación donde tenemos que movernos, sin duda, es el momento indicado para rever y para poder plantearnos bien qué estamos haciendo en la tierra, qué es lo que estamos haciendo de nuestras vidas. Tenemos la oportunidad, digo yo, hoy que nos regala el Señor a través de esta situación. Ninguno de nosotros puede simplemente continuar como estaba antes. Si esto no te ha hecho rever tus prioridades, si esto no te ha hecho recapacitar sobre lo que estás haciendo con tu vida, si esto no te llama la atención,
Van a venir cosas que van a llamar tu atención, probablemente. Pero tendrás que tomar una decisión. La noticia, el decreto del emperador hizo que ellos pudieran encontrar su propósito. Ellos tenían un oficio, y un oficio muy rentable, de paso, hablando contextualmente. Ellos hacían tiendas. Recuerden que la gente era muy nómada y todo esto les servía, y en las costas también servía mucho. De hecho, se hacía un tipo justamente de tiendas donde después de la pesca a veces se limpiaban los peces, se los preparaba. Es decir, las tiendas eran algo elemental en aquel momento y era un buen negocio. El que sabía hacerla, bueno, era alguien que tenía un ingreso seguramente fijo y seguro. Pero esto no tiene que ver con su profesión. Por eso siempre lo digo, no puedes volver vos como carpintero. No puedes seguir volviendo tú como empleado de, ¿sí? O jefe de. Vos tienes que volver como otra cosa. Porque esta situación tuvo que haber movido algo en ti. Tiene que mover algo en ti. Tiene que despertarnos, tiene que ayudarnos a estar atentos de lo que Dios nos está diciendo. Para ellos les conectó con su propósito. Y no que antes no tuvieran ninguno, pero les conectó con la esencia de lo que ellos debían de hacer, para lo cual tenían que entregar toda su vida. ¿Sí? Nunca dejaron su profesión, pero aprendieron a vivir el propósito de Dios. No te digo que te vuelvas un fanático, pero aprender a vivir de tal manera que esto se reconozca y se distinga en ti. Vos no puedes volver a ser como eras antes. Esta es la cuestión. 1. Dice la palabra que estos hermanos, de hecho hace referencia justamente Pablo hablando de ellos, como dos personas que habían arriesgado su vida por Pablo y también por otros creyentes. Ok, primera cuestión interesante, arriesgaron su vida. En este tiempo ya casi pocos arriesgan, ¿sí?, su vida por otra persona, sobre todo cuando se trata de una pandemia en la cual te dicen que no tienes que moverte, que no tienes que salir, que no tienes que tocar, que no tienes que ayudar. Sin embargo, Pablo habla acá que ellos eran personas que estaban pero tan en este tiempo comprometidas con el Señor. Después de encontrarse con Pablo, ellos estaban dispuestos a poder hacer sacrificios en beneficio de la vida de otras personas. Yo no sé cuál fue la última persona a la que visitaste. De hecho, no sé si alguna persona vino a tu mente con una necesidad que tal vez tú podrías suplir. Pero tal vez dices, no, yo tengo que respetar las reglas del juego. Te hablo en el contexto chilecito. Acá no hay virus. Acá no hay. Ahora esto no significa que vamos a hacer living la vida. Pero se trata de ser coherentes. Se trata de ser coherentes. Porque acá lo que nos pesa y lo que debe de pesarnos es el amor por nuestro prójimo, por aquel que está pasando una situación difícil. Y aunque no la estuviera pasando, tal vez como nosotros podríamos imaginar drásticamente, pero te necesita. Me preocupa profundamente la hipocresía en la que muchas veces vivimos nuestra fe. Me preocupa cuando de repente estaríamos dispuestos a romper todas las reglas por algo que nos favorece solo a nosotros, salir a cobrar, salir a, no sé, algo que nos beneficie. Pero qué difícil hacer esto por algo que también nos beneficia. Hacer el bien. Ayudar a alguien más. No te canses de hacer el bien. Ellos arriesgaban su vida por Pablo y por otros creyentes. Yo no sé si estás arriesgando tu vida. Gracias a Dios
que nuestro riesgo no es necesariamente el extremo y el mayor. Y aunque así fuera, y aunque el virus estaría en nuestra ciudad, seguramente algunos no cesaríamos de hacer lo que tenemos que hacer, con los recaudos que tengamos que tener. Pero hay una convicción que tiene que operar en ti por encima del miedo. Quiero aclarar, tú y yo, o quien quiera que fuera, no va a morir de un virus. Hablo de los creyentes. Tú y yo no vamos a morir por el COVID. Murió. Tú vas a morir cuando tu propósito se cumpla. Cuando tú cumplas tu propósito, vas a morir. Tu temor no necesariamente tiene que ser, tu miedo no tiene que ser infundido por algo que mata tu cuerpo. Tu temor tiene que estar en sintonía por aquel que sí tiene injerencia en tu alma. No vamos a morir por un virus. Pónganle que sea la causa de alguno, pero no habrá muerto por el virus, no en nuestra mirada cristiana. Un hijo de Dios no va a morir por un virus, muere porque su propósito se completó. Y eso es algo genial. Eres inmortal hasta que tu propósito se cumpla. Dice la palabra entonces que arriesgaban sus vidas. Me encanta porque ellos de paso no solo estaban favoreciéndoles a las personas, sino que entendían y tomaban riesgos para proteger a otros. Creo que hay muchos que necesitan protección. Y esto no tiene que ver necesariamente con el hecho de que solo sea alimento o ropa o cualquier otra cuestión material. La protección muchas veces es confianza. La protección muchas veces es abrazo, es serenidad, es darle paz a algunos, es ayudarles en los problemas a otros. ¿Cuántos problemas de convivencia en este tiempo que tal vez podemos ayudar? Segunda cuestión interesante, más adelante, en el verso 24, habla de que Pablo viaja y ellos quedan en Éfeso, y a Éfeso llega alguien muy interesante. Es alguien a quien se le está sumando una reputación bastante interesante por la forma en la cual habla. Este es Apolos, ¿sí? Pero él conocía, dice, solamente lo del bautismo de Juan, pero la tenía bien clara. Y fue instruido bien, y él hablaba con denuedo, y hablaba acerca de esto. Dice la palabra que Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le contaron el resto de la historia. Esto me encanta. La mayoría de las personas ve solamente una cara de todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque las personas están viendo el lado del terror, ¿sí? Las personas están viendo simplemente el aspecto, el ángulo de la tragedia. Pero ¿quién les está hablando del ángulo completo, de la mirada completa, la panorámica, ¿no? En la cual podemos ver cada aspecto y cada detalle y decir, mira, está pasando por esto está sucediendo de esta manera. Y aunque no queremos capitalizar la verdad, así decir, nosotros sabemos por qué pasa todo esto, por lo menos entendemos que Dios está en control y sus propósitos están revelados en su palabra. Y quizás los tiempos los podemos discernir porque no somos cabezones, somos personas que tenemos la mente de Cristo, el discernimiento para entender lo que Dios está haciendo. Entonces, tomaron a Apolos aparte y hablaron con él y le dijeron, mira, lo que está diciendo Apolos es fabuloso, es justamente, es correcto, pero te está faltando una parte de la historia y creo que la más importante. Y empezaron a revelarle, a decirle, a enseñarle. Esto es interesante. La Biblia dice que le enseñaron para que pueda seguir él enseñando diligentemente lo concerniente al Señor, ¿sí? Esta era la cuestión. Entonces, qué fabuloso. Este es tiempo de enseñar. No puede haber en tu familia, ya que estamos pasando tanto tiempo, personas que no comprendan, por ejemplo, lo que es la salvación. Gente que no entienda, por ejemplo, lo que es el bautismo.
No puede haber dentro de nuestra familia personas que tal vez no estén comprendiendo cabalmente lo que es el Evangelio o cómo uno es salvo. No podemos seguir ignorando estos aspectos. El entendimiento, el revelar lo que está sucediendo y hacerlo diligentemente es tarea nuestra también. Tu ministerio en la casa, tu ministerio con tus vecinos, tu ministerio donde tú estás, es también dar a conocer esta realidad, esta verdad que sin duda muchos ignoran. Estamos viendo la cara del terror, veamos la cara del propósito, veamos la cara del control y la soberanía de Dios. Veamos esos ángulos, veamos el favor a la familia, veamos la posibilidad del servicio. Hagamos que las personas vean una oportunidad para amar, una oportunidad para comprometerse, una oportunidad para cambiar los cimientos de su casa. Es una buena oportunidad. Y Priscila y Aquila lo hicieron. ¿Por qué? Porque entendían. Y lo hicieron con denuedo. Dice que lo llamaron aparte. No lo expusieron, no lo avergonzaron. Le dijeron, mira, tipo, vos no sabes lo que estás hablando. ¿Sí? No tienes ni idea. ¿Y cómo es posible que no sepas nada de Jesús? No le hicieron pasar vergüenza. De hecho, le llamaron aparte y le enseñaron. Qué importante es ese aspecto. Muchas personas no quieren preguntar porque tal vez pueden ser consideradas o menospreciadas por su ignorancia, pero tal vez nosotros deberíamos ir a aquellos que ya no preguntan y ayudarles a entender lo que está sucediendo desde el punto práctico, bíblico de lo que es la palabra. No solamente esto, ellos fueron considerados colaboradores con Pablo. Y de esto quiero hablarte y terminar. Colaboradores. Yo creo que cuando Jesús dio su vida en la cruz, Él tenía en mente, en su corazón, lo que en esencia iba a conseguir y lograr con ese sacrificio. Y algunos dirán, ¿qué? La salvación de todos. Sí. ¿Qué más? Tal vez, ¿qué iba a lograr? ¿Que se forme una iglesia? Sí. Pero lo que Jesús logró con su sacrificio, fue el pago de una deuda y la habilitación de los derechos para nosotros de hijos. Esto es fabuloso. Cuando Jesús muere en la cruz, Él anula el acta de condenación que estaba escrita y que nos afectaba a cada uno de nosotros, para borrarla y para poderla presentar de una manera sin culpa delante de Dios. Yo pienso mucho en esto, que cuando Jesús muere en la cruz, Él nos habilita para poder vivir fuera del marco de la religión, una relación con Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, desmenuza todo lo que el hombre había construido por años y años en la idea de lo que creía como una religión, como un camino a Dios. De hecho, no digo que haya simplemente Jesús menospreciado todo el trabajo que habían hecho los profetas y lo que había pasado con todo el pueblo de Israel y los reyes y todo esto, no. No hablo necesariamente de esto, pero hablo de que nos da la posibilidad a cada uno de nosotros de poder vivir nuestra relación con Dios libremente. Yo no sé si tú estás consciente de esto. Cuando Jesús muere la religión y surge una comunión sincera, verdadera, natural y genuina con nuestro Salvador, con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y este es el tema. Y esto es justamente lo que
me preocupa que podamos tener claro. El gobierno siempre va y ha podido condicionar la religión. Y la religión casi siempre, en muchos aspectos, ha logrado condicionar a muchos gobiernos. La historia está hecha de esto, ¿sí? De una constante pugna entre lo clerical y lo temporal. Y se han escrito libros y la historia se ha hecho de esa manera. Hoy, sin embargo, hay una separación iglesia-estado. Y está bueno que sea así. Creo que es importante lo del César al César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, hay algo que jamás va a poder hacer el hombre ni ninguna otra institución. Puede condicionar la religión como tal, pero nunca va a poder condicionar tu relación, tu vivencia con Dios. Y yo quiero impulsarte a esto, hermano. Quiero impulsarte a esta familia. Nadie puede condicionar tu relación con Dios. Nadie puede considerar tu manera de vivir, tu fe. Nadie va a poder decirte alguna vez que no arriesgues tu vida por alguien que necesita ayuda. Nadie puede venir a decirte a quién le abres la puerta, a quién saludas y a quién no, a quién abrazas y a quién no abrazas, a quién le tiendes una mano y a quién no. Nadie. Tú tienes que vivir tu fe, porque cuando Jesús murió en la cruz, rompió el condicionamiento con la religión. Y si eso está roto, no hay condicionamiento humano para vivir nuestra fe. En síntesis, tu hogar. A Dios le interesa tu hogar. En una de las salutaciones que hace Pablo a Timoteo, ustedes se acordarán de esto, saluda a Priscila y Aquila y la iglesia que está en su casa. Porque la iglesia está en tu casa. Tú eres la iglesia. Y tu ministerio es total, absoluto y global. Y no hay nada que lo limite. Solo tus temores. No hay nada que lo limite. Solo tu falta de prioridad. No hay nada que lo limite. No hay por qué temer. Es tiempo de ejercitar. Y quiero invitarte a abrir tu hogar. A abrir tu hogar como un punto en el cual se pueda hablar de Dios. Como un punto en el cual se pueda brindar ayuda a otros. Como un punto de referencia al cual se puedan referir las personas y puedan decir, acá podemos encontrar ayuda. Un punto que vincule a toda la iglesia en este tiempo, si pudiéramos decir, en la dispersión de sus casas y sus barrios, para que podamos brillar juntos más fuerte. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a tener creatividad, disposición y voluntad para que podamos vivir este nuevo tiempo como Dios se lo merece, brillando desde nuestros hogares. Te invito a entregarle tu corazón, a rendirle tu casa, todo lo que tú tienes, todo lo que Él te ha dado, todo lo que Él ha provisto para tu vida. Es para que tú uses eso sabiamente para el crecimiento de su reino, para que más personas conozcan a Cristo. Así que no lo tomes mal, pero toma riesgos. Vale la pena si va a ayudar a alguien. No lo tomes mal, pero está bueno que abras tu casa, ¿sí? No estás poniendo necesariamente, no estamos proponiendo anarquía, rebeldía. Te estoy hablando de lo normal. Toma los recaudos. Hagamos lo que tenemos que hacer, pero tu hogar es la luz que debe de brillar. Bien, entre tanto seguiremos acá esperando que Dios nos baje línea, porque Él nos tiene que bajar,
para ver lo que vamos a seguir haciendo. Y por esa razón te agradezco por tu constancia, porque estás siempre orando y porque nos ayudas a seguir, y creemos que este es un tiempo especial para toda la iglesia en el mundo, y espero que esto no pase inadvertidamente como un tiempo que no lo percibimos, que este sea el tiempo para un replanteamiento, ¿sí? Para poder reinventar lo que es nuestro trabajo, nuestra relación, nuestra proyección, y sobre todo el hecho de ser una iglesia que sea relevante en donde quiera que esté, acá, allá, en tu casa, juntos reunidos en el templo o distantes en los confines de la tierra, pero donde tú estás, ahí el Señor está. La decisión siempre va a ser tuya. Entre tanto, estaremos orando porque Dios ponga un mismo sentir en cada uno de nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad y por este tiempo compartido. Señor, creemos sin duda de que tú eres el que gobierna nuestras vidas y el que nos guía hacia un porvenir mejor. Mejor en el beneficio para nuestras almas, mejor en el beneficio para todos tus propósitos. Entre tanto, todo esto va sucediendo. Ayúdanos a vivir nuestra fe con la libertad que tú nos diste allí ese día que moriste en la cruz. Gracias porque no hay condicionamientos de ningún tipo sobre nuestras vidas, solamente la obediencia a hacer lo más grandioso que tú has hecho con nosotros, el permitirnos tener conocimiento, verdad, para poder llegar a la salvación. Nosotros queremos hablar de esa verdad y queremos enseñar, queremos ayudar a que otros puedan desarrollarse, a que otros puedan conocerte. Queremos ayudar a que cada hogar sea una luz en este tiempo oscuro, una luz en medio de este tiempo de tanto temor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, iglesia.